Hoy el Señor nos permite estar juntos en este lugar para poder compartir la palabra de nuestro Dios y así recibir su bendición para nuestras vidas, para que nuestra alma se regocije en Él y nuestro espíritu se fortalezca y nuestra mente sea abierta al entendimiento de la palabra de Dios para adquirir la revelación. Amén. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1. Gloria a Dios, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice: Daniel y sus compañeros en Babilonia. Así dice la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos, que trajera de los príncipes muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase durante 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Besasar, a Ananías Sadrat, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos: Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con mi rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración y la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Y consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre.
A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, le dio inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey, que serían 3 años, ¿no?, que los trajesen al jefe de los eunucos, y los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Quería leer todo este capítulo porque nosotros debemos conocer y entender lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Este relato bíblico, que es un hecho verídico que ocurrió en el tiempo de los reyes, dice la palabra del Señor que cuando fue tomado Jerusalén por el rey Nabucodonosor, él también tomó cosas del lugar santo, del sacerdocio de Dios, y se los llevó al lugar donde estaba su Dios. Pero a todo esto, él necesitaba gente experta y capaz, necesitaba gente de la nobleza, gente del linaje real, sacerdotal, en su reino. Porque si nos ponemos a pensar, amada iglesia, por medio de la palabra estamos entendiendo que el rey Nabucodonosor tenía gente en su reino, pero él buscaba algo más, algo superior, algo que le fuera capaz de dar la posibilidad de que él pudiera descansar en esta responsabilidad. Entonces buscó entre los hijos de Israel y le trajeron estos 4 jóvenes. Eran eunucos porque eran virgen y no tenían defecto y eran de hermoso parecer. Había esta exigencia para estar en el sacerdocio de Dios, para estar como linaje real dentro del servicio a Dios. Se necesitaban estas cualidades en las personas que iban a servir dentro del sacerdocio del Señor y estar delante del Rey. Y eran personas que tenían que ser en santidad, capacitadas, sin defecto, personas que estuvieran destacando lo que había en ellos. Y estaban estos 4 varones, estaba lleno de jóvenes, pero eligieron estos 4. Y Dios puso gracia sobre la vida de Daniel para que cuando hablase con el encargado de todos estos jóvenes, eunuco para estar habitando en el reino de Nabucodonosor, esos 4 fueron lo que este hombre eligió porque ya estaban predestinados de parte de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que Daniel lo primero que le preocupó, y esto le agradó a Dios, fue la alimentación, lo que él iba a ingerir en ese reino enemigo, lo que él iba a tener como alimento en ese nuevo lugar donde había llevado
cautivo el rey Nabucodonosor. Dice la palabra del Señor que Daniel tenía dones, talentos, cualidades preciosas, pero cuando él propuso al encargado de ellos pedirle que no le diera la comida ni el vino del rey y le diera solo legumbre, Dios puso gracia sobre Daniel para tocar el corazón del rey, para tocar el corazón de este encargado de los eunucos y aceptara la propuesta que él le había hecho. Y probó durante 10 días, y dice que cuando los fue a ver o los trajo delante de él, vio que su cara estaba más robusta, con mejor semblante que los otros que comían la mejor comida que el rey había predestinado para ellos. Pero yo me preguntaba cuando leía esta historia, cuando leía la palabra del Señor, ¿por qué tanta preocupación en Daniel de no querer comer la mejor comida? ¿Qué mejor comida de la comida de un rey? ¿Qué mejor vino, el mejor de los vinos, que el vino que le proponía darle el rey? ¿Por qué se preocupaba en solo tomar agua y comer legumbre en aquel lugar? Porque estaba en un lugar enemigo, sometido, amén, a las leyes de ese lugar. Y sabes que leyendo en las historias de estos reyes, el rey Nabucodonosor, en su reinado había mucha idolatría, hasta sacrificaban vidas para adorar a sus dioses y agradar a sus dioses. Entonces entendí que la preocupación de Daniel era no contaminarse con las cosas consagradas a los ídolos. Él no quería alimentarse, él no quería mantenerse con lo que le pertenecía al diablo. Él solo quería mantenerse en la voluntad y la consagración a Dios. Eso es lo que a él le importaba, por eso Dios lo apoyaba y lo respaldaba. No quería la comida y el vino consagrado a la idolatría, porque ellos eran muy idólatras y adoraban otros dioses. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que en ese reinado enemigo ellos fueron capacitados en las mejores letras, en los idiomas. ¿Y sabes qué? Dios le aumentó lo que había puesto en ellos. Una inteligencia de la letra, dice la palabra del Señor. Los había capacitado con una sabiduría de lo alto, Dios. Porque dice que en los 3 años que estuvieron con Nabucodonosor, ellos fueron presentados delante del rey y el rey los tenía entre él para hacerle las consultas, para poner sobre ellos la preocupación y la carga que él tenía cuando había algún conflicto en ese reino, y ellos tenían la respuesta y la solución para esto. Dice que el rey no había encontrado personas que pudieran superar la capacidad que había en estos jóvenes, porque dice que ellos eran 10 veces mejor que los mejores magos y astrólogos y lo que hubiese en ese reinado de Nabucodonosor. Estos eran 10 veces más porque tenían puesto lo de Dios en ellos. Amén. Mira qué exigencia, 3 años de preparación para ir delante del rey y para estar capacitado para habitar en el reinado. Hoy en día nosotros tenemos el privilegio que en unos meses, si buscamos a Dios de todo corazón, si decidimos apartarnos de las corrientes del mundo para buscar hacer la voluntad de Dios, Dios nos levanta y nos empieza a usar y empieza a cambiar nuestra circunstancia de vida, nos empieza a transformar el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque a Dios le importa el testimonio. Entonces Dios no te va a dejar en la misma condición.
Si tú buscas la consagración a Dios y te apartas de las corrientes del mundo, si tú buscas agradar a Dios y no agradar al mundo, o lo que se te presente por delante, porque sabes que hay cosas que nosotros no debemos tocar, hay cosas que nosotros no debemos compartir, hay cosas que nosotros no debemos permitir, porque tenemos autoridad dada por Dios, como la responsabilidad de llevar adelante un hogar, la responsabilidad de ser ejemplo para nuestros hijos y nuestra familia, la responsabilidad de caminar como un verdadero hijo o hija de Dios, para que nadie levante el dedo y diga que el Evangelio de Cristo es permitir cualquier cosa, sino que produce cambio, produce consagración, produce una vida de santidad, una vida de ejemplo, un modelo a seguir, amén. Que el modelo es Jesucristo. ¿Sabes? Yo leía esta palabra en el capítulo 1 completo de Daniel y dije qué hermoso, qué maravilloso lo que Dios hace con sus escogidos, porque ellos fueron tomados cautivos por el enemigo, pero cuando ellos estaban en Jerusalén, no vivían la vida como les parecía a ellos. Cuando estos jóvenes estaban en Jerusalén, dice que eran eunucos, eran jóvenes virgen. Cuando ellos estaban en Jerusalén, ellos se guardaban para Dios, porque no solo lo practicaban de palabra, lo practicaban con hechos. Eran personas consagradas. Y cuando llegó el momento de que esa ciudad Jerusalén sea tomada cautiva por el rey Nabucodonosor, estos jóvenes lo primero que hicieron fue buscar de mantener esa consagración sin contaminación. Amén. ¿Sabes, amada iglesia? En esta noche la palabra del Señor nos está hablando que aunque nosotros tengamos que vivir en un lugar donde tengamos que habitar con el enemigo, porque aunque nosotros logremos tener un lugar donde vivir, donde podamos vivir apartado de las personas que viven de acuerdo a las corrientes del mundo, no dejamos de estar en un mundo que está cubierto de tiniebla, de pecado, de idolatría, de religiones, de consagraciones al diablo. Pero estos jóvenes, por esa vida de consagración, esa vida de obediencia a la voluntad de Dios, hizo que en el reinado enemigo Dios revirtiera la situación que ellos estaban viviendo. Estaban cautivos, pero eran necesarios en ese lugar para ministrar la bendición de Dios que se necesitaba en ese reinado. Amén. 3 años de preparación. No se contaminaron con la comida ni la bebida del rey, pero fueron de gran bendición en ese lugar mientras estuvieron cautivos. 3 años estuvieron en preparación, en capacitación externa, porque fue capacitación en idioma, en letras. Pero ¿sabes algo? Dice que era tan grande la sabiduría que Dios le había dado, la inteligencia, y cada uno tenía su don. Dice que Daniel tenía revelaciones en sueños e interpretaciones, y los otros tenían también sus dones. Estos 4 jóvenes fueron puestos por Dios en ese lugar. ¿Sabes? A veces nosotros enfrentamos prueba, lucha, tribulación, enfrentamos tiempo y circunstancias, procesos de vida que nos hacen creer que ya no hay esperanza, o perdimos todo, o no vamos a poder recuperar lo que perdimos, o quizás también
podemos llegar a pensar que ya no va a ser lo mismo con nosotros porque tuvimos que descender atravesando cualquier circunstancia de vida negativa. Pero ¿sabes algo, amada iglesia? Ese pensamiento tiene que salir de tu mente. Ese pensamiento tiene que salir de tu corazón, porque eres un hijo y una hija de Dios. Y yo sé que hay personas que me están escuchando que han decidido apartarse de las corrientes del mundo y empezar a caminar sobre la palabra del Señor. Y para esto necesitan tener despierta la fe, necesitan estar involucrados de continuo en la palabra del Señor. Y a veces las pruebas hacen el camino tan estrecho que piensan que no sé si vale la pena, no sé qué es lo que estoy haciendo en realidad, porque vienen los espíritus de confusión cuando hay prueba, cuando hay rivalidad, cuando hay oposición. Y hasta te hacen dudar si lo que estás haciendo es en el tiempo correcto. Mira si la duda hubiese venido a la mente o al corazón de Daniel y los otros 3 que estaban con él. Había sido cautiva la ciudad de Jerusalén y estaban bajo el reinado de un hombre idólatra, un hombre soberbio, con mucho amor propio, un rey que hasta permitía que sean consagradas las vidas a sus dioses para agradarlos. Era un reinado de pecado. Pero esto es como que le pasó por alto a estos 4 jóvenes y el líder de ellos, que era Daniel, se propuso enfrentar, apenas entró en ese lugar, y buscar de hacer las cosas como a Dios le agradan. Mira si no tenía motivo Daniel y los otros jóvenes para bloquearse, para confundirse, para hacerlo retroceder, para bajar los brazos, para entregarse y decir estamos cautivos, ¿qué vamos a hacer? Pero sin embargo, él siguió con esa posición de discípulo de Dios. Él siguió en esa posición de una persona escogida por Dios, que tenía una demanda y un compromiso tan alto e importante con el Dios creador de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que en eso hay, todo fue creado por Dios. Daniel entendía con quién él había hecho pacto. Él había hecho un pacto y aceptó el llamado del Dios Altísimo. E hizo la voluntad de Dios, y no porque entró cautivo en un reino enemigo, bajó los brazos y dejó todo de lado, sino que buscó abrirse brecha y buscar de mantenerse en la santidad de Dios, en la comunión con Dios, en la consagración a Dios. Amén. Amada iglesia, en esta noche la palabra de Dios está hablando a nuestro corazón, y yo sé que las personas del otro lado de esta plataforma virtual están escuchando, y por los tiempos de peligro, de presiones, los tiempos de escasez que mucha gente está viviendo, está trayendo confusión a la mente de los cristianos. Y quizás vengan a ofrecerte la mejor comida del rey y el mejor vino. Pero son cosas que están consagradas al diablo, Satanás, y que no tienen arte ni parte con Dios, sino son cosas consagradas. 3 años comiendo legumbre y tomando agua estos varones de Dios. Y lo hacían con un gozo y con una determinación en su corazón de permanecer de esa manera para no desagradar al Dios verdadero. Y esto le dio la mejor recompensa, porque los elevó
más alto de lo que estaban. Dios los respaldó y agradó al corazón del rey enemigo tener estos varones dentro de su reino, porque le eran de bendición. Amén. Amada iglesia, en esta noche el Señor nos está diciendo que verdaderamente la consagración que hayas decidido hacer para Él tiene su precio y su recompensa. Amén. Y vendrán tiempos buenos donde tú vas a disfrutar la comunión con Dios y la bendición de Dios. Pero también van a venir tiempos difíciles, de mucha presión, tiempos que te van a acorralar, pero ahí es donde está puestos los ojos de Dios, en las actitudes y determinaciones que tú vas a tomar frente a esto. Tú tienes el poder y la autoridad para rechazar toda confusión. Tú tienes poder y autoridad en ti puesta por Dios para determinar que verdaderamente, a pesar de los tiempos de cautividad, de prueba, de lucha, de tribulación, tomaste la determinación de seguir en la voluntad de Dios. Y sabes, amada iglesia, esta palabra en esta noche es para los que han venido con un corazón deseoso de escuchar la voz de Dios, y Dios le está hablando a tu corazón. Dios te está diciendo que la conversión del hombre y la mujer de Dios, la consagración del corazón del hombre y la mujer de Dios está en todo tiempo y en todo lugar. Quizás un día logre el diablo tomarte cautivo, pero si tú te determinas permanecer en la voluntad de Dios, puedes cambiar la atmósfera y puedes cambiar el gobierno de ese lugar enemigo que el diablo quiso utilizar o quiera utilizar para matarte, para destruirte espiritualmente. Pero tú tienes la capacidad dada por Dios, por medio de esta palabra, lo declaro, para cambiar la atmósfera y la circunstancia de convivencia en el lugar donde te lleve cautivo Satanás. ¿Sabes, amada iglesia? En esta noche la palabra de Dios está glorificando una tremenda revelación, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere dar mucho más de lo que nosotros hayamos adquirido hoy. ¿Sabes, amada iglesia? En esta noche el Señor te quiere dar esa bendición, esa unción especial, esa capacidad, esa inteligencia que necesitas tener para tener la revelación de la palabra de Dios, para que puedas entender lo que Dios te habla a través del Evangelio de Cristo, en el nombre de Jesús. Por eso, amada iglesia, yo te invito que podamos ponernos de pies y vamos a orar por esta palabra en esta noche. Nos ponemos de pie y vamos a orar para que la palabra de Dios que ha ministrado a tu corazón en esta noche, que le ha hablado a tu corazón, que ha puesto estos 4 personajes bíblicos del pueblo de Jerusalén viviendo en un reinado enemigo, como Dios le mostró su gloria y les hizo vivir lo mejor y les hizo entender que muchos están deseosos de tener gente con la bendición de Dios como la tiene su iglesia. Por eso vamos a orar. Ahí donde está, habla con el Señor. Tú conoces tu vida personal con Él. Tú conoces tu intimidad con Dios. Tú conoces qué es lo que necesita tu corazón. Y por eso necesitas decirle: Señor,
Yo vine hoy a escuchar tu palabra y de repente tu palabra está ministrando mi corazón. Porque me estás pidiendo, Señor, que no descuides la consagración, no descuides la salvación del alma, no descuides mi mente abierta para tu bendito evangelio, porque eso me va a mantener firme en el tiempo de cautiverio. Eso me va a mantener firme en los tiempos de prueba, de lucha, de tribulación, de escasez, de peligro. Porque Dios lo hace. Dios lo hace. Y la iglesia de Cristo no tiene descanso en la tierra más que en la presencia del Señor. Daniel y sus 3 compañeros estaban en un reinado enemigo, pero descansaban en la voluntad de Dios. Y Dios los hizo canales de bendición en ese lugar. Por eso, amada iglesia, dile al Señor que quieres tener un encuentro personal con Él, que el Espíritu Santo te guíe, te use, que Él te haga entender cuánto valor tú tienes en las manos de Dios para entrar y caminar en las tinieblas de las corrientes de este mundo, siendo luz para aquellos que están en oscuridad y que necesitan conocer que sí hay una esperanza verdadera que se llama Dios y que a través de su Hijo Jesucristo descendió a la tierra para que entre nosotros podamos adquirir esa salvación, esa liberación, esa bendición, esa fortaleza que nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar y los que nos rodean necesitan. Habla con el Señor, iglesia, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, quiero darte gracias por cada uno de los que estamos en este lugar. Bendigo tu palabra y bendigo tus promesas que están sobre nuestras vidas porque son fieles, verdaderas y se cumplen. Señor amado, hay personas que han venido cargadas, personas que han venido a este lugar, Señor, debilitadas quizás, o con expectativas nuevas, Señor, y capaz que el enemigo los quiere confundir poniendo pensamientos erróneos, ideas erróneas, pero hoy la palabra ha liberado tu mente y tu corazón porque has entendido lo que te está pidiendo Dios en esta noche, a través de su palabra. En el nombre de Jesús, Dios mío. Padre amado, me tomo de la autoridad que me da tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Y apoyada en tus promesas, creyendo de que tú me estás respaldando, mi Señor, ato, ligo, reprendo, amordazo, encadeno y paralizo en el nombre de Jesús, a los pies de la cruz, todos los espíritus inmundos del diablo, de robos, de hurtos, de persecución, de acoso, de temores, de miedo. Ato, ligo, reprendo, amordazo y encadeno y paralizo a los pies de la cruz los espíritus de enfermedad, de pestilencia, de muerte, de depresión, de litigio, de pleitos, de contiendas, de vicios de droga, de alcohol, de cigarrillo, de juego de azar. Están atados, vencidos y derrotados en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, oh Dios bendito, Dios glorioso, Dios misericordioso, activamos tus ángeles ministradores de tu bendición hacia este lugar. Que estén derribando batalla a favor de todas las áreas de vida de tus hijos, de tus hijas, Señor. Los que te están sirviendo, los que colaboran en tu obra, los que ministran en tu sacerdocio, Señor. Los que están buscándote de todo corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús, sopla con tu Espíritu Santo y limpia los aires en todas las áreas de su vida. Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, envía ángeles ministradores de bendición en el nombre de Jesús a sus hogares, que estén derribando batallas a su favor, Señor, en todas las áreas de su vida, que se disipe toda lucha en los aires generada por demonios, los cuales están atados, vencidos y derrotados, y los echamos fuera en el nombre de Jesús.